Hola, Hola, chico. listo, ahí sí está funcionando. Ahora vamos a hacer la prueba de esta semana para los que les ha tocado viernes feriado, ¿sí? Vamos al punto 1 de la prueba. Te dice, su nivel de energía que solamente puede contener hasta 2 electrones. Ustedes saben que la S puede contener hasta 2, la P hasta 6, la D hasta 10 y la F hasta 14. Entonces el que puede contener hasta 2 electrones únicamente, puede ser 1 o 2, es la S. ¿Está claro? Bien. Bueno, ahora vamos a hacer una introducción, una explicacióncita. Vamos a hacer una explicacióncita de acá. Si en el último nivel, siempre me tengo que fijar en el último nivel, yo tengo que hacer la configuración electrónica, ¿sí? En el último, si tengo la tabla periódica, me fijo en el grupo. Si en el último nivel tengo 1, 2 o 3 electrones, entonces significa que los pierde. Si los pierde, va a quedar con más 1, más 2 o más 3 y va a ser un catión. Supongamos, si a mí me dijera que el magnesio tiene un Z12 y dice más 2, significa que la cantidad de electrones va a ser 12 menos 2, 10. O sea que si está positivo, lo resto. Y si está negativo, lo sumo. Si, por ejemplo, me dice que el sodio tiene un Z11 y me dice que es más 1, la cantidad de electrones va a ser 11 menos 1, 10. ¿Sí? Siempre va, cuando es un catión o un anión, van a tener 10 o 18 o 36 porque se van a parecer al gas noble más cercano. Ahora, ¿qué pasa si en el último nivel tiene más de 3? O sea, tiene 4, 5 o 6 o 7, hasta 7. Va a ganar electrones hasta completar 8, porque mientras más tiene, gana. Es decir, si tiene 4 va a ganar 4, si tiene 5 va a ganar 3, si tiene 6 va a ganar 2 y si tiene 7 va a ganar 1. Y va a quedar negativo con lo que gana. Y se va a llamar anión. Por ejemplo, si me dijera fósforo Z15, ¿sí? Y me dice menos 3, la cantidad de electrones va a ser 15, se suma, más 3, 18, ¿sí? Bueno, esto es muy importante porque esto sí va en el examen, ¿sí? Bueno, vamos ahora a retomar la prueba para explicárselos bien. Entonces, mira, acá me dice, fíjense, acá me dice que el número atómico es 12, entonces 12 menos 2, 10, entonces tengo que buscar aquella configuración electrónica que sume 10, 2, 4 y 6, 10. ¿Estamos bien? Bueno, les dije que siempre íbamos a repasar de principio. ¿Se acuerdan P? O sea, si la cantidad, si el número atómico es 40, los protones son 40 y los electrones son 40. Y los neutrones restaba 90 menos 40, 50. La correcta es que hay 40 protones igual que Z y 50 neutrones. ¿Estamos bien? Esto de lo anterior. Bien, esta otra pregunta también fue en un examen anterior que muchos se equivocaron, pero miren, es muy fácil, sino que es como trabada. Te dice que el calcio está compuesto por 6 isótopos, ¿sí? Y me da el número de neutrones de los isótopos. Los isótopos, yo sé que lo único importante del isótopo es que tienen igual número atómico, igual Z. Solamente tiene igual Z. Si tiene igual Z, tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de protones por el pez. Entonces, la correcta es que poseen 20 electrones en su átomo neutro. ¿Por qué? Porque si es neutro, ni ganó ni perdió, y si Z vale 20, los protones valen 20, los electrones valen 20, ¿ven? Este no es porque los isótopos tienen la misma cantidad de protones, entonces ese no puede ser. El número atómico, si dice vale 20, todos valen 20, ¿ven? El número másico es 48, no, porque va cambiando. Acuérdense en que el número másico en los isótopos cambia. El concepto de isótopo, es decir, que el isótopo, vamos a dar una explicacióncita de lo que es isótopo, para que se acuerden. El isótopo es aquel que tiene, el isótopo, por ejemplo, de cualquiera, tiene el mismo número atómico, bueno, por ejemplo, ese de 20, el calcio, perdón, tiene el mismo número atómico, o sea, 20, y distinto número másico, o sea, qué sé yo, uno pesa 40, el otro pesa 41, el otro 42, no importa, pero todos tienen el mismo número atómico. Si tiene el mismo número atómico, tiene la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones, todos, ¿sí? Lo que cambian es el número atómico, el número másico y la cantidad de neutrones, o sea, van a tener el mismo número atómico. Por eso, fíjense en la pruebita. Por eso,
todos poseen 20 electrones en un átomo neutro. ¿Estamos bien? Porque Z vale 20, entonces posee la misma cantidad de protones y de electrones. Bien, nos fijemos en este. Siempre me tengo que fijar en el último nivel. Este es el último nivel. ¿Se han dado cuenta que cuántos electrones tiene? 3. Si tiene 3 los pierde, y si pierde va a quedar con más 3, como expliqué recién, ¿sí? Como en el último nivel tiene 3 porque es del grupo 3, los pierde y va a quedar más 3. Bien. Ahora, me dice que Z es 36. Entonces yo con 36 o lo busco en la tabla periódica y me fijo la ubicación o hago la distribución electrónica para saber qué tipo de elemento es. Cuando yo hago la distribución electrónica, si es del grupo 1, 2 o 3, sé que es metal, ¿sí? Y del 4 al 7 sé que es no metal, ¿verdad? Y si llega a ser grupo 8, es un gas noble. Si es un gas noble, es inerte, no reacciona con nadie, y toda la historia. Me dice Z36. Entonces yo hago la distribución. Me puedo fijar en la tabla, yo voy a ver que el Z36 está acá, pero siempre hay que saber todo por las dudas que no les den tabla. Entonces tenés 1S cuadrado, sigo la reglita de las diagonales, 2S cuadrado, 2P6, 3S cuadrado, 3P6, 4S cuadrado, 3 de 10 y 4P6. Miren, si yo sumo me da 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 y 6. Fíjense en que este es el último, ¿sí? Mi periodo es 4 y en el último nivel tiene 8 electrones, o sea, grupo 8. Si es grupo 8, yo sé que es un gas noble, ¿sí? Aparte, yo sé que los gases nobles tienen 10, que es el neón, el argón, que es 18, y el criptón, que es 36. Eso hay como memorizarlos, ¿ven? Bueno, tanto hacer después lo vamos a memorizar. Entonces, acá, Z36, entonces es un gas inerte con bajo punto de fusión y ebullición, tiende a no ceder ni tomar electrones, porque es un gas inerte porque es del grupo 8. ¿Estamos bien? Bueno, vamos ahora a repasar un poquito las uniones. De las uniones, yo les expliqué que trabajamos con dos, con la iónica y la covalente. En la unión iónica, yo les dije que era la unión de un metal, que es el que pierde electrones, o pierde o cede los electrones, y un no metal que gana electrones, ¿sí? O sea que hay transferencia de electrones del metal al no metal. Por ejemplo, suponer en el fluoruro de calcio, hay un calcio que tiene 2, porque es valencia 2, o sea, es el grupo 2, y el flúor que es el grupo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 y una 8, 7 y una 8. No le hace hacer ejercicio, pero sí saber que es iónica porque este es metal y este es no metal. Y el metal cede los electrones al no metal para lograr su estabilidad. Entonces, fíjense, acá, me dice el fluido de calcio. El calcio, acá no les he puesto el Z, ¿sí? Pero fíjense, el calcio, si ustedes van a la tabla periódica, está en el grupo 2 y tiene un Z20. 20 menos 2 va a ser 18, ¿ven? 2, 4, 10, 12, 18. Y el flúor tiene un Z9, 9 más 1, 10, 2, 4, 10, ¿ven? Porque este ha perdido y este ha ganado. ¿Estamos bien? Ese queda más 2 y este menos 1. Siempre que es una unión iónica, el metal queda positivo y el no metal queda negativo. ¿Estamos bien? Este lo tomaron una vez. El Z me los va a decir, si no yo lo tengo que buscar en la tablita periódica que me dan en la facultad. Entonces, el calcio tiene un Z20. Como es más 2 va a ser más 2 va a ser 20, menos 2 va a quedar 18. Ven que da 2, 4, 10, 12, 18. Y el flúor tiene un Z9, más 1 va a ser 10, 2, 4, 10. Ven que se parecen a los gases nobles, ¿sí? ¿Estamos bien? Es esta. Esta no puede ser porque no es más 1. Estas dos que dicen más 2 no da los 18. Bien. Bueno, vamos bien. Ahora,
Esa era la unión iónica. Ahora voy a explicarles la unión covalente. La iónica, entonces, entre un metal y un no metal. En la unión covalente, eran dos no metales que compartían electrones. La covalente, entonces, son no metales que comparten electrones. Tenés, por un lado, la no polar. La no polar es lo mismo que decir apolar, ¿sí? Cualquiera de las dos palabras. Es cuando eran diatómicos, por ejemplo, cloro 2, oxígeno 2, nitrógeno 2. Estos comparten con la misma intensidad porque tienen la misma cantidad de electrones. Entonces, por ejemplo, el cloro es del grupo 7, puede compartir 1, es simple. El oxígeno, que es del grupo 6, puede compartir 2 con la misma intensidad. Y el nitrógeno, que es del grupo 5, puede compartir 3, porque es lo que le falta para 8. Pero ¿qué pasa con la polar? La polar no comparten con la misma intensidad. ¿Por qué? Porque uno tiene más electrones que el otro. Supongamos, el caso del agua, ven que el agua es H2O. Fíjense, el oxígeno es del grupo 6. El oxígeno puede compartir 2, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el hidrógeno es del grupo 1. Entonces, ¿qué significa? Este que tiene más electrones va a ser una carga parcial negativa y este que tiene menos parcial positiva para mantenerse unidos. Una carga parcial en los extremos, ¿sí? O sea, que el que tiene más electrones va a ser más negativo y el que tiene menos va a ser más positivo. Es como teoría esto, es teoría. Pero bueno, miren, estas pruebas están buenísimas para estudiarlas. Si X tiene una mayor electronegatividad que el elemento Y, sabiendo que ambos se unen por un enlace covalente, entonces el que sea más electronegativo es porque tiene más electrones. Entonces el extremo X de la molécula es parcialmente negativo y el extremo Y es parcialmente positivo. Parcialmente porque son polares, no digamos, no hay transferencia de electrones, acá comparten electrones. ¿Estamos bien? Bueno, después, acá me pide el tipo de enlace. Todos estos son sacados de exámenes de años anteriores. Miren, el calcio y el flúor, como el calcio es metal y el flúor es un no metal, es un enlace iónico. Bien. Después me pregunta, ¿cuál posee un enlace covalente triple? Recién lo vimos. Este es el grupo 7 simple, este grupo 7 simple, este grupo 7 simple, y este que es el grupo 5, que lo voy a ver en la tabla periódica, este es triple porque le faltan 3 para llegar a 8. ¿Estamos bien? Bien. Ven que el óxido de magnesio es el magnesio con el oxígeno. El magnesio es metal y el oxígeno es un no metal. Entonces, el metal es el que pierde electrones. Entonces, se transfieren 2 electrones del átomo de magnesio al átomo de oxígeno. ¿Por qué 2? Porque fíjense en que el magnesio está en el grupo 2 de la tabla que le dan, ¿ven? Entonces, se transfieren 2 electrones del magnesio al oxígeno porque es una unión iónica. Bien, vamos bien hasta ahí. Está muy bueno este examen de química. Miren, si me dice Z16, yo tengo que ver qué va a pasar. Entonces, ¿qué hago? La distribución electrónica. Entonces, me dice Z16. Entonces, hago con Z16 hago la distribución electrónica. 1s cuadrado, 2s cuadrado, 2p6, 3s cuadrado, 3p4, ¿sí? Y me queda grupo 6. Si me queda grupo 6, o sea, puede ganar 2, ¿ven? Porque acuérdense en que del 4 en adelante ganan. Si gana 2, este es el azufre, va a quedar menos 2, porque cuando gana, ¿no es cierto?, queda negativo. ¿Estamos bien? Porque tiene más electrones. También se pueden fijar en la misma tabla periódica, si buscan el azufre en la tablita que a ustedes les dan, ¿sí? Lo que pasa es que vemos todas las alternativas para que ustedes estén seguros. El azufre está en el grupo 6, ahí. Entonces, si es del grupo 6, ¿cuánto le falta para llegar a 8? 2, ¿sí? Pero si no te toca la tabla, tu tabla está fea, te hace la distribución y te fijas en el grupo. Como es 6, le faltan 2 para llegar a 8, entonces va a ser menos 2. Todo esto lo vamos a volver a repasar siempre, así que no se hagan problema. Entonces la carga del ion más estable va a ser menos 2. Siempre que sea no metal es negativo y cuando es metal es positivo. Bien, ahora, esto que está acá, yo les dije que siempre vamos a estar repasando el principio, ¿sí? Esto así no lo ha tomado, ¿sí? No lo ha tomado antes. Pero siempre una primera vez, ¿ven? Porque pueden llegar a cambiar el examen. Entonces, si nosotros sabemos el libro entero, con últimos detalles, vamos a estar seguros de aprobar. Aparte, no es tanto. Fíjense, esto lo expliqué en la clase, no lo ha tomado, pero puede llegar a tomarlo porque está dentro del libro, entonces siempre hay que saberlo. Fue la clase 2 de química que yo les expliqué, sino que lo pasé medio como que no era muy importante, entonces lo pasé con lo más importante, pero miren,
Vamos acá. Miren, del enlace iónico, el cloruro de sodio, que sale en el libro. El cloruro de sodio es el más importante. Esto lo tomaron en un examen muy viejo, 10.000 años atrás, en un final, que el sodio está rodeado por 6 cloros, o sea, están rodeados por 6 porque tiene estructura cúbica, como un cubo, y los aniones que son más grandes de cloro se unen con los vértices, y los cationes están en los aristas, o sea, los aniones cloro están en los vértices, y los cationes que son más chiquitos en las aristas, los aniones son más grandes. Eso es del sodio. Nada, es estudiarse eso por las dudas. En la covalente los electrones se comparten, ¿sí? Y lo otro, miren, bueno, eso ya hemos dicho, simple, doble y triple. Ahora, vamos de cada una. En el agua, ven, hay dos enlaces del átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Tiene 2 pares de electrones sueltos que hemos visto y el ángulo es 104. En el dióxido de carbono es lineal y forma un ángulo de 180. El amoníaco, el ángulo no importa, pero sí por lo menos saber que es piramidal. Y el metano, nada más que es tetraédrico, porque tiene 4. ¿Sí? Por las dudas, nada, con eso estaríamos seguros. Por eso lo puse en una pruebita, cómo me podrían llegar a preguntarlo. Con eso estamos seguros, fíjense. Entonces, nada, sí, lo que más me puede preguntar, del metano que es tetraédrico, ¿por qué es tetraédrico? Tetra significa 4, entonces tiene 4 enlaces iguales porque la valencia es 4 y en cada uno hay un hidrógeno, por eso es tetraédrica. Nada, es fácil porque tiene 4. Bien, en la molécula de agua, recién lo expliqué, que la molécula de agua, miren, en el JAM lo expliqué recién, fíjense, en la molécula de agua, ven que el agua es H2O. Bueno, tiene un oxígeno y 2 hidrógenos. El oxígeno es el grupo 6. Puede compartir 2 porque le faltan 2 para llegar a 8. Y este tiene el grupo 1, nada más, pobrecito. Entonces comparten esto. Entonces, el oxígeno que tiene 2 pares de electrones libres, ¿sí? Esto me parece que alguna vez lo tomaron. No en los últimos exámenes, pero por las dudas, pero siempre toman lo más largo. Entonces, nada, tiene la agua presenta electrones libres y 2 pares de electrones libres. El amoníaco, ven que tiene, es NH3 y es como si fuera una pirámide, o sea, geometría es piramidal. ¿Sí? En el agua, la separación una vez la tomaron un examen muy grande, pero fue en un final que es 104,5, nada más. El dióxido de carbono es lineal, ¿sí? Miren, ahí se los explico por qué. Más de esta no hay. Si me llega a tomar, no se asusten, no van a tomar otra molécula, son las que salen en el libro como ejemplo. Por las dudas. CH2. Ven que es un carbono y 2 oxígenos. El carbono es grupo 4, puede compartir 2 y este es grupo 6, comparten 2. Por eso es lineal. ¿Ven? Pero nada, tienen que memorizar eso nada más, chicos. Es lo mismo que le den en la primera clase, sino que como que lo volvemos a retomar para ir viéndolo. ¿Estamos bien? Entonces, miren, no es demasiado importante. Esto de las uniones covalente triple, de las iónicas que se transfiere, del más 2, es seguro que va. Esto, la 13, la 14, la 15 y 16 y 17 probablemente no vaya. Pero bueno, no nos pasa nada con darle una estudiadita por las dudas porque tenemos que ir al 100. ¿Estamos bien? Entonces, como tiene, aparte miren, nada, como no me da cuenta, tiene 4 hidrógenos, es tetraédrica. Bueno, el oxígeno tiene, con el agua son 2 pares de electrones libres, NH3 piramidal y el ángulo es 104,5. Bien, y esta es lineal. Bueno, por las dudas. Listo, esto estamos en química. Bueno, espero que lo hayan entendido, está bien bonita la prueba. Siempre estamos tomando desde el principio para que no se olviden. Ah, se me saltó acá una de química. Cuando dos átomos no metálicos diferentes forman una unión y están compartidos, pero cuando son diferentes yo les dije que era polar. Esta sí la han tomado. ¿Sí? Así la toman a las uniones, no como la otra tan en detalle, pero es por las dudas. Bien, pasamos a física. ¿Se acuerdan que la aceleración instantánea es el límite, pero de la aceleración media cuando el intervalo se acerca a cero? Y les he vuelto a poner los mismos problemas del libro, porque es muy probable que los tomen. ¿Sí? Eh, eh, lo he puesto con los mismos numeritos porque es muy probable que tomen exactamente los mismos, pero por las dudas, eh, para que de paso lo aprenden y lo practiquen un poquito más, ¿sí?
tenemos en el 20 tenemos que se lanza una pelota desde una altura de 40 metros con una rapidez de 12 metros. ¿Sí? O sea, altura 40 metros y la rapidez inicial 12 metros. Entonces, entonces tenemos la altura, me he dicho que es 40 metros y la rapidez inicial 12 metros sobre segundo. Me pide la rapidez final. Ponemos la formulita, velocidad inicial al cuadrado, 2 gravedad por altura, ¿sí? Entonces tenemos, la inicial vale 12 al cuadrado, más 2, la gravedad que vale 9,8 por la altura que vale 40. Y el cuadrado pasa como raíz. Sacamos la cuenta y listo. ¿Estamos bien? Ese sería este. Y me va a dar 30,5. En este otro es exactamente igual, igual. Lo único que acá me ha dicho de una altura de 20 y parte del reposo. Entonces no tengo velocidad inicial. Entonces va a ser igual, pero me dice que la velocidad inicial es 0 y la altura es 20. ¿Sí? Entonces voy a poner la misma fórmula, sino que la velocidad inicial es 0, más 2 por la gravedad, que es 9,8 por 20. Y el cuadrado pasa como raíz, ¿sí? Me va a quedar 2 por 9,8 por 20, ¿sí? Y ahí lo hacemos, ¿sí? Es para repasarlo porque si no se olvida. Bien. Después, el del tiro oblicuo. En el tiro oblicuo, siempre que me den un ángulo, para calcular la altura máxima, me he dicho que la rapidez es 45 y el ángulo es 55 grados. Esto es repaso de la clase pasada, ¿sí? Entonces, me ha dicho que la velocidad inicial es 45 metros sobre segundo y se lanza con un ángulo de 55 grados. Entonces, la altura máxima, cuando tengo ángulo de la velocidad inicial por el seno del ángulo, todo al cuadrado dividido 2 por la gravedad. Bueno, y reemplazamos. Sería 45 por el seno de 55, todo al cuadrado dividido 2 por 9,8, ¿sí? Y ahí me sale. ¿Estamos bien? Bueno. Ahora, este es el tema del anterior, ahora hacemos temita nuevo, viste que siempre hacemos un poquito más. Hoy día vimos en química lo que era catión y anión y en física vamos a ver un poquito más que se llama el movimiento circular. Tema nuevo. El movimiento circular puede ser uniforme. Uniforme es cuando la rapidez tiene el mismo módulo, pero la velocidad cambia. Porque miren, yo les cuento, tiqui, 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 este es un movimiento circular. O sea, por ejemplo, una calecita. El módulo es el mismo, pero la velocidad cambia permanentemente de sentido. Entonces, la velocidad cambia, ¿ven? Y siempre que al cambiar la velocidad se va a generar una aceleración hacia el centro, que se llama aceleración radial o centrípeta. Esta aceleración radial centrípeta viste que es ¿se acuerdan que la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo? Como la velocidad cambia, porque lo que cambia de la velocidad es la dirección, se crea una aceleración hacia el centro, que hace como cuando nosotros vemos una licuadora y si ponemos una banana y se la chupa hacia el centro, bueno, la aceleración radial es una aceleración o centrípeta que va hacia el centro y esta se debe al cambio de dirección de la velocidad de la partícula, ¿sí? Entonces, cuando el cambio de la dirección de la velocidad, ¿sí? De la partícula, eso provoca uno que se llama aceleración centrípeta o radial, que va dirigida hacia el centro. ¿Cómo lo preguntan? Aquella aceleración que va dirigida hacia el centro, ¿a qué se debe? Y ustedes tienen que poner el cambio de la dirección de la velocidad de la partícula. Ahora, si yo el módulo de la velocidad lo hago cada vez más grande, o sea, porque muy rápido, muy en bicicleta y cada vez más rápido, hay otra aceleración que se llama aceleración tangencial, que no está dirigida al centro, está dirigida, esta se debe porque cambia el módulo de la velocidad. O sea, la tangencial es cuando cambia, no la dirección, acá cambia la dirección, en cambio acá cambia el módulo de la velocidad. El módulo de la velocidad significa que cada vez voy más rápido o voy frenando.
y no está dirigida al centro. Es tangente a la circunferencia. Después vamos a tener en el movimiento circular otra, esto lo vamos a ver en clase, ¿no es cierto? Lo hemos visto en clase el miércoles, que se llama la velocidad angular. La velocidad angular, que la vamos a llamar W, velocidad angular, le llamamos W, que es la variación del ángulo, ¿no es cierto?, en el tiempo. Y hay otra que se llama velocidad tangencial, que la velocidad tangencial es la misma fórmula, ¿sí?, pero se multiplica por el radio. No me piden problemas de esto, lo que decimos que la velocidad angular, o sea, siempre el ángulo siempre va a ser el mismo, porque bien, por más que vaya a ser, siempre el ángulo es el mismo cuando es circular uniforme. Bueno, vamos acá. Ella me pregunta, fíjense, si un disco rota en relación con un eje fijo, un disco que es perpendicular al disco y que pasa por su centro sin aplicarle ningún torque es que siempre vaya a lo mismo, ¿sí? Siempre va a tener la misma velocidad angular. La lineal no, porque cambia todo el tiempo de sentido, ¿ven? Entonces, lo que va a ser igual va a ser la velocidad angular, ¿sí? Porque siempre va a tener el mismo ángulo porque no se le aplica ningún torque, entonces siempre va con lo mismo. Después, no es muy importante esa, pero esta sí. En el movimiento circular, esta la tomaron. La componente de la aceleración de la partícula que está dirigida al eje de rotación está asociado ¿a quién? A la dirección de la velocidad de la partícula, al cambio de la dirección de la velocidad de la partícula, que es lo que les acabo de explicar yo recién en la JAMP. Acá, que cuando cambia la dirección de la velocidad de la partícula, se genera una aceleración radial. Entonces, la aceleración que está dirigida al centro está asociada al cambio de la dirección de la velocidad de la partícula. Ahora, si a mí me preguntaran, que vamos a preguntar en otra prueba, aquella aceleración que no está dirigida al centro, la que no está dirigida al centro es cambio del módulo de la velocidad. Bien. Y después, también repasamos un poquito lo anterior como detallito. Una vez preguntó en esto, en un plano inclinado, si un cuerpo cae, sin fricción cae, ¿no es cierto? Porque va a caer por la misma gravedad. Fíjate, cae por la misma gravedad. Cuando cae, ¿no es cierto? La velocidad que pasa aumenta, o no, si es sin fricción, la velocidad aumenta. Pero la aceleración es constante porque es la gravedad. Entonces la velocidad aumenta y la aceleración es constante, que sería la gravedad, porque cae por la gravedad, por eso cae hacia abajo. ¿Vamos bien? Como en caída libre, es un movimiento acelerado con aceleración constante, pero en este caso la velocidad aumenta. ¿Estamos bien? Porque cae hacia abajo. Este preguntó el año pasado. Acá. Si un bloque se desliza por un plano inclinado sin fricción. Ahora, si tuviera fricción, ahí la velocidad disminuye. ¿Estamos bien? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Aumenta su velocidad y su aceleración se mantiene constante, que es la gravedad. Bien. Bueno, chicos, esta fue la explicación de la prueba que mandamos esta semana, que tiene todo desde el principio, agregándoles temitas nuevos. Bueno, que pasen un hermoso fin de semana. Chau, chau.